Habíamos quedado en esto, ya habíamos visto esto. Si hay duda me dice, por favor. Aquí ven la relación lineal entre el ángulo y el voltaje control. ¿Sí? Vamos a tener eso pendiente y vamos a ver ahora, vamos a conversar. Yo le decía que este libro, pues para mí está muy bien porque va a lo práctico y a lo más importante. ¿Sí? Entonces, aquí dice convertidores prácticos de tiristores, que es lo que necesitamos ver, porque no puedo estar viendo otras configuraciones que prácticamente su uso es muy limitado, ¿no? Entonces, vamos a ir a lo práctico, a lo que se usa en ingeniería fundamentalmente, ¿sí? Los convertidores prácticos son dos. Uno monofásico, como este que ven a la izquierda, ¿sí? Y el otro trifásico. Son los dos que vamos a ver. Configuraciones monofásicas de medio puente. Esta es la llamada configuración monofásica de onda completa. Es lo más usual. Configuraciones monofásicas de media onda. Por ejemplo, esto de aquí es una configuración monofásica de media onda. ¿Por qué? Porque todo se realiza en un semiciclo. ¿Sí? Eso es muy poco usado, ¿no? Entonces, lo más usual en ingeniería son las configuraciones puente, ¿sí? De onda completa. Esta es una configuración puente de onda completa. Y no quiere decir que sea la única, hay configuraciones puentes que no son pero configuraciones de onda completa que no son puentes. Yo se las voy a mencionar, pero no viene en el libro tampoco, porque no es una configuración práctica. Pero sí se la voy a mencionar. Vamos a comenzar viendo este esquema de la izquierda, que es una configuración puente de onda completa, así con su apellido, ¿no? ¿Sí? Es un convertidor controlado por fase a tiristores, pero puente de onda completa monofásico. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a idealizar. O sea, ustedes saben que en general en la ciencia y en ingeniería, para estudiar un evento o un fenómeno complejo, se empieza idealizando, ¿no? Algunas cosas, se empieza a ver qué pasa de forma idealizada y después se va profundizando y se va convirtiendo en sistemas más complicados, más complejos, pero se empieza desde lo sencillo hacia lo más difícil. Así es la ciencia y la ingeniería es una ciencia, ¿sí? Entonces vamos a idealizar el circuito, este de aquí, este de que tenemos acá, vamos a idealizarlo. La primera cosa que vamos a hacer es considerar que esta inductancia LS, que aparece aquí, que es la inductancia por el lado de la fuente. Ya vimos el efecto de la inductancia por el lado de la carga. El efecto de la inductancia por el lado de la carga ya lo estudiamos en la clase pasada, lo vimos aquí, yo se los expliqué. ¿Qué efecto tiene al añadir una inductancia por el lado de la carga? Pues se prolonga la conducción más allá de pi radianes, ¿verdad? O sea, prolonga la conducción. También hay una cosa que tiende a aplanar, o sea, a poner más suave las variaciones de la tensión de la corriente en la carga, ¿no? Smoothing, se dice en inglés, ¿no? O sea, tratan de hacerla más suave la variación, ¿no? Ese es el efecto de la L en la carga. Sin embargo, hay el efecto de la L por el lado de la fuente de corriente alterna es otro. Vamos a considerar por el momento que esta inductancia es cero. LS de la fuente es cero. Y además vamos a suponer que esta carga que está acá, ¿sí?, es altamente inductiva. Y por lo tanto, a pesar de la baja frecuencia con que estamos operando, acuérdense que esta fuente la tenemos a una frecuencia de 50 o 60 Hz. A pesar de la baja frecuencia, ¿qué significa esto? Que los semiperíodos, ¿sí?, son grandes, o sea, comparado con frecuencias de kilohertz, ¿no? O sea, a pesar de eso, vamos a suponer que esta carga es altamente inductiva y va a haber un comportamiento como fuente de corriente por el lado de la carga, ¿no? ¿Sí? Si es altamente inductiva, o sea, si esta L tiende a infinito, ¿sí?, quiere decir que la carga tiene una corriente que podemos suponer constante. Esto es un comportamiento cuando la L de la carga tiende a infinito y tiene un comportamiento como fuente de corriente. Por lo tanto, para simplificar, vamos a poner por el lado de la carga una fuente de corriente. Y estas son las dos simplificaciones. Acuérdense que también tenemos
una simplificación de que los tiristores son interruptores ideales, o sea, son interruptores unidireccionales, pero son ideales, no hay caída a través de ellos, conmuta de forma instantánea, ¿sí? Etcétera, ¿no? No hay corrientes de fuga, no hay nada, ¿sí? Son un dispositivo ideal. Entonces, fíjense que esta sería la idealización que tenemos, ¿sí? En el circuito. Y vamos a estudiar este circuito que ven a la izquierda, el caso monofásico, ¿no? Y vamos a estudiar. Vamos a dejar el circuito a la izquierda y vamos a buscar acá las formas de onda. Aquí a la derecha tienen la forma de onda. Si quiere vamos a agrandar aquí para que no vean el trifásico, ¿sí? Del circuito que está a la izquierda, ¿sí? O sea, a la izquierda tenemos el circuito que vamos a empezar a estudiar y vamos a ver las formas de onda. Primeramente vamos a suponer que el ángulo de disparo alfa es igual a 0. ¿Qué significa que alfa sea igual a 0? Que los tiristores se comportan como diodos, ¿sí? O sea, las formas de onda de un circuito a tiristores con alfa igual a 0 son las formas de onda de un circuito a diodo, que es el capítulo 5 anterior. Por lo tanto, estas formas de onda las pueden ver también en el capítulo anterior cuando se ve que es puro diodo. Van a ver que las formas de onda es lo mismo. Por lo tanto, yo se las voy a explicar acá, ¿sí? Y eso se puede extrapolar para el caso de diodo haciendo alfa igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, como hemos supuesto hasta ahora, no, y lo vamos a hacer durante todo este capítulo, que el voltaje de la fuente, esta que está aquí, es un voltaje sinusoidal. Esta es una suposición que vamos a hacer, ¿sí? No quiere decir que siempre sea así. Y si ustedes han observado formas de onda, por ejemplo, de las señales de tensión que tienen en los laboratorios, van a ver que no son puramente sinusoidales. Siempre hay un % de distorsión, ¿sí? Yo les voy a explicar eso, ¿sí? Si nosotros ponemos que estas fuentes distorsionadas, pues las cosas se van a complicar. Y vamos a empezar suponiendo, acuérdense, como la forma de onda idealizada, ¿sí? Bien, la fuente es sinusoidal. Y vamos a ver que los diodos, los tiristores van a conmutar con un alfa de 0 grado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, miren la polaridad de la forma de la fuente de corriente alterna. Esta positiva y negativa significa que a pesar de ser una fuente de corriente alterna, esta polaridad que se indica, lo que significa es el semiciclo que estamos considerando positivo, que sería positivo arriba y negativo abajo. Por lo tanto, cuando la fuente BS tiene un semiciclo positivo, que sería este, ¿sí? Aquí va a ser donde es posible, o sea, donde estaría una pareja de tiristores, que sería la T1 y la T2, estarían polarizados directamente. Fíjense que cuando tenemos el semiciclo positivo, este positivo aparece aquí en el ánodo y este negativo aparece en el cátodo de T2. Por lo tanto, son esos dos tiristores los que están en posibilidad de entrar en conducción cuando están polarizados directamente. Y como cuando alfa, si estamos considerando alfa 0, ¿sí? En omega t igual a 0, ellos entran en conducción porque alfa es 0. Entonces, fíjense que esta línea que está continua, gruesa, significa, son los valores BD, ¿sí? Que son los valores que aparecen en los terminales de la carga, que estoy suponiendo que es una fuente de corriente. ¿Ves? Este BD y esta polaridad, acuérdense que cada vez que yo ponga una polaridad es considerando los valores positivos. Este más menos, aquí tenemos BD, tiene valores positivos, porque estoy considerando más menos, ¿sí? Y fíjense que el voltaje en la carga, BD, coincide con el voltaje en la fuente BS. ¿Por qué coincide? Porque no hay caída en los tiristores T1 y T2. Estamos considerando que son interruptores unidireccionales que no tienen caída interna y por lo tanto el BS y el BD son iguales cuando están conduciendo la pareja de tiristor T1 y T2. ¿Ves? Y aquí vemos cómo coincide. ¿Vemos? Ahora, en este punto, ¿cómo sería la corriente? ¿Sí? Fíjense que la corriente, aquí también se señaliza un sentido de corriente que estoy suponiendo positivo. O sea, la corriente hacia la derecha. ¿Cómo sería la corriente? Y le llamamos a esta corriente por el lado de la fuente de corriente alterna y S. La S viene de source, que es fuente, ¿no?
esta corriente por el lado de corriente directa es ID. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué forma de onda tiene la corriente IS por el lado de corriente alterna? ¿Sí? Bueno, cuando están conduciendo T1 y T2, ¿sí? Fíjense que el valor de IS coincide con el valor de ID. Por lo tanto, este valor de IS tiene una amplitud, ¿sí? Que es igual al valor de ID. Aquí no viene que esta IS, aquí dice IS, ¿sí? Este valor de IS es igual en su magnitud al valor de la fuente de corriente directa, fuente de corriente. ¿De acuerdo? Entonces tiene una magnitud constante, porque la fuente tiene una magnitud constante que es ID. ¿Sí? Aquí debieron haber puesto que desde aquí hasta aquí es ID, que es esta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este instante? Pues en este instante, en primer lugar, va a ocurrir una conmutación de forma instantánea, una conmutación natural. Ya explicamos lo que ocurría en pi radiano. ¿Sí? O sea, el BS cambia de signo, ¿sí? Y ahora se realiza el disparo de la otra pareja de tiritorios. O sea, en este instante de acá, aquí en este instante, se dispara la otra pareja de tiritorios que serían T3 y T4. Y fíjense que este proceso ocurre de forma instantánea, porque estamos suponiendo condiciones ideales. Si entre conducción T3 y T4, fíjense lo que pasa. A partir de este instante, pi radiane, el BS se hace negativo. Por lo tanto, como el BS se hace negativo, ahora aquí la polaridad sería menos más. Y ahora este más que está acá abajo estaría en el ánodo de T3 y este menos que está acá arriba, porque cambió de polaridad, estaría en el cátodo de T4. O sea, ahora T3 y T4 están polarizados directamente y al recibir el pulso en este instante, ¿sí? Porque fíjense ahora que como es un convertidor de onda completa, este proceso se repite en los dos semiciclos, por eso se llama onda completa. ¿Sí? Al recibir el pulso T3 y T4, fíjense bien lo que va a pasar. Acuérdense que aquí abajo tenemos el positivo, ¿sí? T3 está polarizado directamente, recibe el pulso, entra en conducción, ¿sí? Y el positivo se sigue poniendo en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Se sigue poniendo en la parte de arriba. Pero este positivo, al entrar en conducción T3 y el positivo que está acá abajo aparecer acá arriba, fíjense que ese positivo ahora aparece en el cátodo del tiristor T1 que hasta ese momento estuvo conduciendo. ¿Sí? O sea, este positivo acá abajo entra en conducción del T3 cuando se dispare, se pone en el cátodo y aquí arriba, que ahora tenemos negativo, se pone en el ánodo. Por lo tanto, el tiristor T1 que hasta ese momento estuvo conduciendo se polariza inversamente y sale. Entonces hay una conmutación. Sale de conducción T1 y entra al revés sería, entra en conducción T3 y sale de conducción T1. Ese proceso se llama conmutación, como ya dijimos, ya habíamos visto, ¿sí? Y ocurre en el instante en pi radiane, aquí ocurre. Estamos suponiendo que ocurre de forma instantánea. ¿Sí? Por supuesto, no va a ocurrir de forma instantánea. Va a haber un pequeño ahí que puedo observar en un osciloscopio si se amplifica bien la pantalla, ¿no? Bien, entonces aquí ocurre la conmutación y al entrar ahora la otra pareja T3 y T4, aquí lo pueden ver, T3 y T4, al entrar la otra pareja y salir de conducción el 1 y el 2, que es el proceso de conmutación, ahora fíjense que la polaridad sigue manteniéndose, la polaridad BD positiva, ¿sí? Sigue manteniéndose positiva. ¿Por qué? Porque al conducir el T3 y la fuente que acá abajo es positiva, conduce T3, se pone un positivo acá. Este proceso es como ahora el voltaje BD va a ser contrario, va a tener la misma forma, pero de signo contrario al voltaje BS.
¿sí? Y fíjense que ahora la señal por el lado de corriente directa tiene esta forma que está con línea continua gruesa, ¿sí? Esta es la forma de onda, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la corriente? Con la corriente IS, pues ahora, fíjense que la corriente ID por el lado de corriente directa tiene la misma dirección que es hacia abajo. Esta flecha indica la dirección de la corriente de la fuente de corriente, que es hacia abajo. Sí, pero ahora como está conduciendo T3, esta corriente pasa por T3, ¿sí? Va hacia abajo, y el otro que conduce es T4, va hacia arriba, y aquí la corriente va hacia la izquierda. Por lo tanto, la corriente IS, ¿sí? Fíjense que cambia de sentido, ¿sí? Que es esta. Y fíjense que nos aparece una onda cuadrada en la corriente por la fuente de corriente. ¿Ven? Una onda cuadrada. Aquí tenemos una cosa interesante. La fuente de alimentación sinusoidal, sin embargo, la corriente IS es no sinusoidal. Quiere decir que el comportamiento del convertidor es un comportamiento no lineal. Y sabemos que la electrónica de potencia es una electrónica no lineal, ¿sí? ¿De acuerdo? Y al ser, o sea, esto, si vemos todo esto como la carga de la fuente de tensión, de corriente alterna, sinusoidal, vemos que esta carga tiene un comportamiento no lineal, ¿sí? Y por ese comportamiento no lineal, la corriente que se genera, a pesar de que la fuente es sinusoidal, es una corriente no lineal. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos. Cuando hay cargas no lineales, hay corrientes distorsionadas. ¿De acuerdo? Vamos a poner otra página. Sí, por ejemplo, ustedes conocen sí, que voy a poner acá, ajá, y aquí, ¿sí? La corriente, ¿sí? Yo puedo decir que es voltaje entre impedancia en general, ¿no? ¿Sí? Si esta señal es sinusoidal, por ejemplo, BM seno omega t, ¿sí? Y esta impedancia es constante, ¿sí? Entonces esta corriente es sinusoidal. ¿Sí? Sin embargo, si esta impedancia no es constante, o sea, varía en función del tiempo, ¿sí? ¿Sí? O sea, estas cargas tienen un comportamiento no lineal, porque varía en función del tiempo. ¿Dónde está la variación de la carga en función del tiempo? Ah, bueno, el tiristor. El tiristor o tiene impedancia infinita o tiene impedancia cero. Cuando el tiristor conduce, tiene impedancia cero, pero cuando el tiristor no conduce, tiene impedancia infinita. Por lo tanto, hay una variación de la impedancia de este elemento en función del tiempo, y por lo tanto el comportamiento de todo esto es no lineal. Y al ser esto diferente de esto, entonces la carga es no lineal, deja de ser sinusoidal y se convierte en no sinusoidal. ¿Sí? Esto es debido a la comportamiento no lineal de la carga, y aquí vemos que esta IS tiene un comportamiento no lineal que pueden apreciar aquí, que se convierte en una onda cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, me dicen si hay alguna duda hasta ahí. ¿Sí? Puede ser que digan, bueno, esto está muy fácil, ya lo sabemos. Sí, pero doctor. no sé si... Dime. Perdón. ¿Podría volver a repetir? Es bueno poner el pizarrón. Así súper rápido. Sí, claro. Ahí está. ¿Sí? O sea, cuando, por ley de Ohm, si la impedancia es constante, y el voltaje es sinusoidal, las corrientes generadas son sinusoidales. ¿Sí? Sin embargo, pon aquí una señal sinusoidal, el voltaje sinusoidal, y pon que esta Z, en vez de ser constante,
que varía en función del tiempo. ¿Sí? Para que vea qué va a pasar, que no vas a tener corriente sinusoidal. O sea, cuando la carga Z es no lineal, es no constante, varía en función del tiempo, esa carga es no lineal. ¿Sí? Y vas a tener vas a generar señales no sinusoidales. ¿Sí? Ese es el problema de la electrónica potencia. La electrónica potencia es una electrónica no lineal y por lo tanto genera armónicos, como vamos a ver ahora. ¿Todo bien? Sí, ya. Gracias. Ok. Y no, acuérdense, me interrumpe, no hay ningún problema. Bien, ¿qué pasa si yo ahora el ángulo de disparo lo retraso? Acuérdense que es un convertidor controlado por fase. O sea, la fase del inicio de la conducción yo la retraso, un ángulo alfa. Sí, pues lo que va a ocurrir es que este punto se traslada hacia la derecha y tendríamos una forma de onda como esta de acá. ¿Ven? Esta línea continua, gruesa, es la forma de onda del voltaje BD en la carga. Fíjense que sigo suponiendo que B es sinusoidal. ¿Sí? Y la forma de onda de la corriente esta que vimos aquí sigue manteniéndose igual, pero se retrasa con respecto al voltaje. ¿Sí? Fíjense cómo esta corriente sigue siendo una onda cuadrada, igual de un ancho pi radianes, pero se traslada hacia la derecha pi radianes. La conducción de los tiristores sigue siendo, aquí conduce el 1 y el 2, y aquí conduce al 3 y al 4. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Entonces fíjense, qué interesante, la corriente es la misma, no cambia, tiene una forma sinusoidal. De onda cuadrada y se traslada a la derecha. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, me dicen. Bien, entonces vamos a ver ahora, yo voy a poner de nuevo el pizarrón mío aquí, ¿sí? Y yo voy a hallar el valor promedio. Fíjense cómo en la carga tenemos un valor promedio del voltaje que es positivo. O sea que por lo tanto, estoy en la zona de corriente directa, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí, en esta zona BD, es el lado de corriente directa del convertidor y este es el lado de corriente alterna, donde está la fuente del convertidor. Entonces, por supuesto, va a haber un valor promedio de corriente directa por el lado de corriente directa, pero la señal es pulsante, ¿no? La señal es variable. Por lo tanto, vamos a calcular el valor promedio, ¿sí? El valor promedio lo calculamos como ya hemos hecho otras veces, ¿no? ¿Sí? O sea, vamos aquí a calcular el valor promedio. El valor promedio del voltaje por el lado del voltaje en la carga. Vamos a ponerle con más detalle. El voltaje en la carga por el lado de corriente directa. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle a eso BD. Vamos a llamarle BD0 porque, vamos a llamarle BD. ¿Sí? En el libro le llaman BD alfa, pero después le quitan el alfa. Yo le voy a llamar así BD. ¿Sí? Y voy a hallar el valor promedio considerando esta señal. ¿Sí? Voy a considerar que hay alfa, pero como ustedes pueden observar, después que yo haya esa expresión, cuando yo haga alfa 0, tengo el mismo valor promedio cuando el alfa es 0. O sea, vamos a hallarlo en general para un alfa diferente de 0 y lo voy a llamar BD. Entonces, voy a promediar en un periodo completo. Como el eje es de radianes, voy a promediar un periodo completo, sería 2 pi radianes. Entonces voy a hallar el valor promedio en 2 pi radianes. ¿Sí? Y solamente voy a hacer una integración en un semiperíodo, porque el otro semiperíodo es el mismo, por lo tanto voy a integrar solamente un semiperíodo y lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí?
y voy a poner los límites de integración, entonces entre alfa y pi, que sería un semiperíodo, ¿no? Por ejemplo, entre alfa, entre alfa y pi no, porque si voy a hacerlo aquí, sería entre alfa y pi más alfa. ¿Sí? Y este voltaje, este arco de sinusoide es un arco del voltaje de la fuente, por lo tanto vamos a suponer que el voltaje de la fuente tiene una amplitud máxima Vm y es un seno, ¿no? ¿Por qué estoy considerando un seno? Porque estoy considerando que en este punto tengo omega t 0. ¿Sí? O sea, estoy suponiendo, y esto es omega t, este punto es omega t igual a 0, yo pudiera, la forma de dibujar esto más rápido y fácil es dibujo una sinusoide y aquí dibujo otra sinusoide. ¿Ven? Esto sería BS, que es esta. ¿Ven? Y esta segunda sinusoide que yo dibujé aquí es menos BS. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ponemos alfa. Y hacemos así, ¿ven? ¿Ven? Esto es pi y esto es 2pi. ¿Ven? Y esto que está en rojo es BD. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero hallar el valor promedio de BD. ¿Sí? Si quiero hallar el valor promedio de BD, pues voy a integrar, voy a considerar aquí, fíjense que esta BS es una sinusoide, que va a tener un valor máximo que es Bm, que es esto de aquí es Bm, y va a tener un comportamiento sinusoidal. ¿Por qué? Porque puse mi referencia aquí. Entonces es una sinusoide, y por eso escribí una sinusoide. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues sería 1 sobre pi, vamos a sacar Bm de la integral, me queda la integral de un seno, que es menos coseno, y aquí tendríamos desde alfa hasta alfa más pi más alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Pues me quedaría Bm sobre pi coseno de pi más alfa. ¿Sí? Y aquí sería más coseno de alfa. ¿Sí? Coseno de pi más alfa, esto es igual a menos coseno de alfa, ¿no? Este menos con este menos se va, me quedaría Bm 2 sobre pi. Coseno de alfa, ¿no? ¿Sí? Y esto sería el BD. ¿Sí? Si nosotros venimos aquí, esto que le acabo de hacer es esto que ven acá, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que aquí te ponen BS. Yo sé, o sea, BS es
BM sobre raíz de 2. La raíz de 2 es porque son señales sinusoidales. Por lo tanto, yo pudiera poner esto de la siguiente forma, ¿no? Despejo aquí BM y me quedaría 2 por raíz de 2 sobre pi BS coseno de alfa. ¿Sí? O sea, este BS es el valor RMS de la fuente. ¿Sí? Y esto me quedaría igual a 0.09 BS por el coseno de alfa. ¿Sí? Y eso es la expresión que aparece acá. Aquí le pusieron B de alfa y después se lo quitan. Ya yo se lo quité de una forma de primer momento. O sea, esto es alfa. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión. Sí, me queda esta expresión. Déjame poner esto, déjame arreglar mi escritorio aquí. Ok. Me queda esta expresión que BD es igual a 0.9 BS por coseno de alfa. ¿Sí? Esta es la expresión que tenemos. ¿Sí? Y esta expresión es para calcular el valor promedio para una configuración en puente monofásica, ¿no? Fuente monofásica, ¿sí? Con una fuente de corriente, ¿sí? O sea, esa fuente de corriente me hace que, ¿sí? Que fíjense que siempre haya conducción por la carga. Vamos a introducir el concepto de conducción continua, ¿no? ¿Qué quiere decir conducción continua? Que siempre hay corriente por la carga. Eso significa conducción continua, ¿sí? Eso significa conducción continua. Siempre hay corriente por la carga. Y vemos que por la carga siempre hay corriente. En primer lugar, ¿por qué? Porque tenemos una fuente de corriente que esa fija el valor, la fuente de corriente fija el valor de la corriente en la rama donde ella está conectada y va a tener un valor constante que es el de la fuente de corriente. Por lo tanto, por la carga siempre hay corriente porque tenemos una fuente de corriente. Y considerando eso, ¿sí? Considerando eso, pues tendríamos esto de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este libro no ve nada cuando hay otro tipo de carga hasta ahora, ¿no? O sea, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, no quiero meter ruido, ¿no? Mejor no lo hago, ¿no? Pero si yo quito la fuente de corriente y pongo una resistencia, ya eso fue lo que le salió del examen, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo ponemos por aquí, ¿sí? Si sustituimos la fuente de corriente por ejemplo, por R, ¿cómo me quedaría la forma de onda? Vamos a dibujarla. Esto no viene en el libro, porque el libro te pone las cosas prácticas. ¿Sí? Pero bueno, esto ya ustedes lo conocen, ya se los presenté cuando en el examen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo una fuente de una resistencia? ¿Sí? Pues, como ustedes comprenderán, las formas de onda no pueden ser las mismas. ¿Cómo sería la forma de onda ahora con una resistencia? Pues aquí entra en conducción y la conducción finaliza aquí. Entonces tendríamos una forma así como esta. ¿Ve? Oh, ¿de acuerdo? Tendríamos una forma de onda
así como esta. ¿Ven? Y por lo tanto, ¿sí? Y esto sería el valor de BD y también tendría la forma de onda de la corriente ID. Si yo quisiera, eso ya ustedes lo hicieron en la tarea, calcular el BD, pues el BD sería PS 1 más coseno de alfa sobre 2. ¿No? Esta sería la forma de onda. Fíjense que la forma de calcular el voltaje promedio. Esto ya ustedes lo hicieron, ¿sabes? En la tarea. ¿Qué pasa si tuviéramos, o sea, la señal roja es con carga resistiva pura, pero ¿qué pasa si yo pongo una carga que sea inductiva? Pues ahora la conducción sería así. ¿Ven? Esta sería la forma de onda en azul. ¿Sí? Que es esta. ¿Ven? ¿Y cómo sería la forma de onda de la corriente? Pues sería así, una cosa así. Vamos a ponerle en verde, por ejemplo, la corriente, ¿cómo sería en este caso? Así. Esta sería la corriente ID, que no, como no tenemos fuente de corriente, no tiene una forma de onda cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la forma de onda, la expresión matemática, que la pueden, o sea, lo único que tienen que cambiar es los límites de integración de la integral, ¿no? Fíjense que aquí la integral es desde alfa hasta alfa más pi. Por eso es conducción continua, porque es un semiciclo completo la conducción, ¿sí? Pero sin embargo, si yo tengo un caso como este, fíjate que es una conducción discontinua, ¿sí? Entonces tendríamos que, ¿cuánto sería la expresión matemática? Pues me quedaría BD, bueno, sería en azul, sí. BD es igual a BD 0, en este caso, eh, pero déjame, eh, no quiero, esto después ustedes lo analicen, pero aquí va a surgir una cosa que déjame ponerlo y ahora se lo explico, BD 0. Y aquí sería, ahora le explico qué cosas son estos BD 0. Aquí sería, creo que este pedacito de acá, vamos a llamarle delta, ¿no? Entonces me quedaría coseno de delta más coseno de alfa sobre 2. ¿Sí? Pueden ustedes integrarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y aquí tendríamos la otra expresión. Esto no viene en el libro. Yo les voy a mostrar otro libro donde quizás sí venga, ¿no? En este libro de electrónica potencia, como se centra en las cosas prácticas, en los configuraciones prácticas, no va a estas cosas, porque esto casi no se usa. ¿Sí? Bien, vamos a continuar aquí para que vean que es de 0 ahora. Si yo digo si alfa es igual a 0, ¿sí? Que es el comportamiento como diodo, ¿sí? Si alfa es 0, coseno de 0 es 1. Y por lo tanto, cuando eso ocurre, vamos a llamarle a BD, vamos a llamarle BD 0. Y este 0 es porque estoy en alfa 0. ¿Y cuánto vale BD 0? Pues vale 0.9 meses. Por lo tanto, esta expresión queda como BD
es igual a B de 0 coseno de alfa. ¿Sí? Por lo tanto, ya sabemos que es B de 0, que es esto mismo que está aquí, y es esto mismo que está aquí. O sea, B de 0 es el valor de BD cuando tenemos alfa 0 y vale 0.9 veces. Por lo tanto, este B de 0 es 0.9 veces. ¿De acuerdo? Me detengo. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, esta expresión de acá, repito, es la que estamos viendo, que es para conducción continua. Esto es para conducción con carga resistiva y esto es para conducción con discontinua, pero con carga RL. Carga resistiva y esto es carga RL. Ahora, fíjense en una cosa. Esta azul es con carga RL. ¿Ve? Aquí vemos que aparece lo que le llamamos delta, ¿no? Que es el intervalo de discontinuidad. Fíjate que la corriente que está en verde tiene una discontinuidad, ¿no? Aquí me faltó ponerle pedacito este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí hay una discontinuidad, la corriente cero. Ahora, como vamos a ver a continuación, si yo, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? Que tiene el efecto que tiene la inductancia por la carga. Pues prolongar la conducción más allá de pi radiani. Por esa razón, esta azul, ven que al añadir una L en la carga, se prolonga más allá de pi radiani la conducción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo sigo aumentando el valor de L? Pues hay más energía que se almacena y que después de vuelta y esta conducción se puede prolongar más. Esta cita 2 se puede prolongar más hacia la derecha. Y si eso ocurre, incrementando L, se puede hacer continua la conducción, como vamos a ver después. ¿Sí? Y si se hace continua, entonces la forma de calcular el voltaje promedio de la carga sería el de conducción continua, que sería este de acá. ¿Sí? Esto se lo adelanté un poquito. ¿Sí? Se lo adelanté un poquito. Más adelante vamos a ver este problema de la discontinuidad, de la corriente discontinua. Y ustedes me dirán, ¿cómo yo sé si la conducción es discontinua o continua? Pues ahí la cosa hay que calcularlo mediante ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Hay que resolver la ecuación diferencial y ver si el comportamiento es continuo o discontinuo. ¿Sí? Esto es un preámbulo de lo que dije. Aquí me detengo. Por favor, ustedes terminen de copiar si quieren, porque esto no está, o tómenle un pantallazo y después lo hacen con calma y añaden las explicaciones. ¿Todo bien? Sí, esto que le acabo de decir no viene aquí en el libro, ¿eh? ¿Sí? Aquí viene el valor promedio, ¿sí? Aquí viene el B de 0, miren. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, fíjense que si vemos esta ecuación, en la que vamos a continuar viendo, esta ecuación, o sea, esto que aquí fue un extra que yo le puse, ¿sí? En el libro no viene, pero yo quise hacerle algunas menciones sobre esto. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí como una cosa aparte, que le va a ser útil después. ¿Sí? Bien, entonces esta forma que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Yo pudiera dibujarla, ¿no?
O sea, esta forma de aquí, yo pudiera hacer una gráfica, así, una figurita, donde aquí yo voy a poner BD sobre BD0. ¿Sí? Y aquí, esto sería omega T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a suponer que aquí tendríamos pi sobre 2 y aquí tenemos pi. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Esto sería BD sobre BD0. ¿Sí? Me quedó medio feo, ¿no? Tendría un comportamiento así. ¿Sí? Donde esto sería menos 1 y este punto aquí sería 1. Y esto tendría un comportamiento de coseno, ¿no? Este sería el coseno de alfa, ¿no? Si quiere aquí ponemos, bueno, omega T, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, si quieren ver esta forma de onda más, esto dibujado más bonito, mírenlo ahí. ¿Sí? Yo creo que mejor ponemos aquí, esto es omega T, pero aquí ponemos alfa, ¿no? Miren esta forma. Y como pueden ver, el voltaje promedio a la salida, ¿sí? Es positivo entre 0 y 90 grados, alfa igual a 0 y 90 grados, y entre 90 grados y 180 grados tiene la magnitud es negativa. Acuérdense que habíamos dicho al inicio, ¿sí? Al inicio que esto podía ser el voltaje BD, podría ser positivo, que es cuando es la rectificación, o negativo, y es cuando tenemos la inversión. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo acá, que el voltaje a la salida, es positivo o es negativo. Cuando es negativo es un modo de inversión y cuando es positivo es un modo de rectificación. ¿Qué define que sea un rectificador o un inversor? Pues el flujo de la potencia, ¿no? Si el flujo de potencia va de alterna a directa, estamos en un modo de rectificación. Y si va de directa a alterna, el flujo de potencia, tenemos un modo de inversión. Y tendríamos el comportamiento de cómo sería, qué debemos hacer para pasar de un modo a otro en un convertidor monofásico puente como este, cuando tenemos una fuente de corriente, ¿no? Fíjense que no hay ningún problema que pasemos al modo de inversión. O sea, en el modo de inversión dijimos que el flujo de potencia va de directa a alterna. Por lo tanto, por el lado de directa tiene que haber una fuente para que el flujo de potencia vaya de directa a alterna. Y aquí no hay ningún problema porque tenemos una fuente por el lado de corriente directa. O sea, una fuente de corriente por el lado de directa, pero esa fuente entrega energía al circuito, ¿no? Y por lo tanto puede hacerse el modo de inversión. ¿De acuerdo? En estos casos de acá, donde por la carga, ya sea R o RL, que son cargas pasivas, que quiere decir que son cargas pasivas, significa que no hay fuente. Como son cargas pasivas, no podemos pasar al modo de inversión. ¿Sí? Y si ustedes grafican, por ejemplo, esta gráfica, a ver, si nosotros usamos el rojo,
esta forma de onda, que está esta expresión matemática, si yo la grafico en función de alfa, tendría una forma similar. ¿Sí? Esto es como se comporta BD sobre BD0, ¿sí? Cuando tenemos carga resistiva pura, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya aparece una L, pues sería interno aquí, ¿no? Estas partes, estas azules, el comportamiento sería... Ya le voy a hacer una sola, ¿no? Sería así. Sí, sí. ¿Sí? O sea, nunca podemos pasar a valores negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque no hay fuente por el lado de la fuente, por el lado de directa. Por lo tanto, no puede haber régimen de inversión. Sin embargo, con una fuente corriente, que es lo que estamos suponiendo ahora, sí puede haber, podemos pasar a inversión, ¿no? Esto que le he explicado ha sido como un bonus aparte, ¿no? Para que ustedes sí consideren, sí, y ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a continuar con nuestro caso, que sería con una fuente corriente directa por el lado de la carga. ¿Sí? Tendríamos esto de acá. Bien, vamos a ver qué pasa esta corriente de línea IS, que ya hemos hablado de ella. ¿Sí? Esta IS, vamos a ver qué es esta. ¿Sí? Esta IS, ¿sí? Es esta IS, es la corriente por el lado de la línea, ¿no? Por el lado de Comisión Federal, o sea, por de la fuente. ¿Sí? Bueno, aquí vemos, vamos a ver, me faltó decirle antes de entrar en esto, cuál sería la potencia, cómo sería. ¿Sí? Si yo calculo la potencia promedio, ¿sí? Que sería el valor promedio de la potencia instantánea. ¿Qué sería la potencia instantánea? Es V por I. Ustedes conocen el circuito eléctrico 1, que si esta potencia instantánea, que es V por I, ¿sí? Fueran dos señales sinusoidales, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer otro paréntico aquí, ¿sí? Vamos a hacerlo en negro. Una explicación aparte aquí, ¿sí? O sea, la potencia promedio es igual a la potencia promedio en un periodo, tengo que integrar la potencia instantánea en un periodo. Y esta sería la potencia instantánea en función del tiempo. ¿Sí? Pero si esta potencia instantánea es producto de BT por IT, y tanto BT es igual a BM, por ejemplo, seno de omega T, y la corriente IT es igual a IM seno, pero vamos a suponer que esté desfasada omega T más phi, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Esto es corriente circuito eléctrico 1. Tendríamos un voltaje que es una sinusoide, ¿sí? Y tendríamos una corriente que también es una sinusoide, pero hay un desfase, ¿no? Y esto es lo que le llamo phi, ¿sí? Aquí creo que sería menos phi, ¿no? ¿De acuerdo?
Y entonces, aquí es igual la potencia, o sea, esto sería B e I, pues dijimos que la potencia instantánea es este producto, ¿no? Acuérdense que eso ustedes saben de corriente, de circuito eléctrico 1, que tendría una forma de onda como esta, ¿no? Ay, me quedó feo, ¿no? ¿Sí? Y si yo calculo el valor promedio, P, que es el valor promedio, entonces me quedaría, lo pueden hacer, eso lo dio el circuito eléctrico 1, esto sería B por I, estos son valores RMS, ¿sí? Por el coseno de este phi, ¿sí? Y esto le llamaron ustedes potencia activa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí si yo hallo su valor promedio, pues como ahora las señales no son sinusoidales, o sea, esta sí es sinusoidal, pero esta no, ¿sí? No va a darme esto, ¿sí? Sino que me va a dar esta expresión de acá, la 610. ¿Sí? Y no le voy a llamar potencia activa, le voy a llamar potencia útil. ¿Por qué potencia útil? Porque es la potencia que es utilizable, que es útil en el proceso de conversión. Es la potencia de conversión promedio desde un lado a otro del convertidor. ¿Sí? Ya no le voy a llamar potencia activa. ¿Sí? Y esa potencia P va a ser 0.9 BS y de coseno de alfa, ¿no? Y de nuevo tiene un comportamiento, ¿sí? De un coseno, ¿no? En función de alfa, ¿no? ¿Sí? Esto sería en 180 grados y esto sería en 90 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí es positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, aquí el flujo de potencia tiene un sentido y aquí el flujo de potencia tiene otro sentido. Y aquí a este le llamamos que estoy en zona rectificador y aquí estoy en inversor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la expresión de la potencia de conversión. Aquí lo dice. La potencia average, que es la potencia promedio, through, a través del convertidor, es calculada de esta forma. Le vamos a llamar potencia útil. Y cuidado, no se confunda porque la potencia activa le llamamos cuando tenemos ondas sinusoidales. ¿Sí? Y ese concepto ya ustedes lo conocen. ¿Sí? Pero aquí yo no le voy a llamar potencia activa. ¿De acuerdo? Y entonces, teniendo esto en mente, fíjense que ahora la corriente IS, que es la corriente por la fuente, ¿sí? Esta corriente IS, ¿sí? Que ya dijimos que es la corriente por la fuente, va a tener un comportamiento no sinusoidal. ¿Sí? Y sabemos que existe lo que es Fourier, ¿sí? Que mediante Fourier yo puedo descomponer una señal no sinusoidal entre la suma infinita de señales sinusoidales. O sea, infinita, esto va hasta el infinito. Y fíjense que es una suma infinita de términos, que todos son sinusoidales o cosinusoidales, tienen forma de seno o coseno. Y eso es lo que nos permite hacer Fourier. Nos permite descomponer una señal no sinusoidal en una suma infinita de señales seno o cosenos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué señales tenemos ahora de la corriente IS? Pues sabemos que es una señal de onda cuadrada. ¿Sí? Y aquí me aparece, el libro no lo hace, me dice cómo es la descomposición y cómo son
cómo son los diferentes armónicos que se van a obtener. Yo les voy a dejar a ustedes una tarea que no es para esta semana, es para la semana que viene. Esa primera parte es que ustedes me demuestren que la descomposición de esa onda cuadrada es esta, ¿sí? Y que los valores IS1, IS3 y IS5, aquí aparece como H, donde H es el orden del armónico, que es este. Si estamos hablando del primer armónico, o que se le llama también componente fundamental, H vale 1. ¿Sí? Si H vale 1, ¿sí? Y S1 es IS1 este que está aquí, H vale 1, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si H vale 3, que es el tercer armónico, que es el tercero que aparece acá, ¿sí? Pues la amplitud de ese armónico, en cuanto a valor RMS, porque estos son expresiones RMS, si H vale 3, sería un tercio del valor RMS de la componente fundamental, y es un tercio, así sería un quinto, un séptimo. Esto es la decomposición de una onda cuadrada. Este sería el valor de la componente fundamental, 0.9 ID. Vamos a suponer, ustedes son eléctricos todos, ustedes saben, conocen el sistema por unidad. Si yo digo que esto es 1 por unidad, teniendo como base el valor de la componente fundamental, pues este cociente vale 1. ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo o voy muy rápido? ¿Sí? Esta es la velocidad que yo llevo, porque si no, no me da tiempo a ver las cosas. Pero bueno, tienen todo aquí. Tienen grabado, tienen todos los materiales. Recuerden, vamos a recordar algo que dijimos ya hace días, hace semanas. Incluso vamos a ver lo siguiente. Acuérdense que yo le decía, vamos a usar el Mohan. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Sí, capítulo 6. Pero cuando nosotros iniciamos en el primer día de clase, hicimos una introducción, ¿sí? Yo le hablé de la electrónica de potencia. Veíamos los diferentes capítulos que quedaron atrás, ¿no? Sobre todo en la parte de introducción. El 1, el 2, el 3, y yo les decía, el 3 es muy importante porque es un review. Un review es como refrescar conceptos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ir al capítulo 3, que es un review. Aquí, ¿sí? Este capítulo 3, que es un review, pues esto es un refrescamiento de cosas prerequisitos en la materia que ustedes deben conocer, fundamentalmente de circuitos eléctricos, ¿sí? Todo esto ustedes por lo general lo conocen. Miren, aquí vienen los conceptos que vimos de potencia instantánea, potencia promedio, ¿sí? Todo esto viene aquí, ¿sí? La representación fasorial de señales sinusoidales, ¿sí? El concepto de potencia activa, reactiva y potencia aparente y factor de potencia. Esto, aquí está B por I coseno de phi, lo que acabamos de ver. Todo esto es una recapitulación de lo que ustedes conocen, el concepto de potencia reactiva. Todo esto es una recapitulación, todo esto lo conocen, y el concepto de factor de potencia, que viene un ejemplito resuelto. Todo esto es circuitos eléctricos. Los conceptos de potencia trifásica, balanceadas, ¿sí? Fuentes sinusoidales, ¿sí? Y después ya viene algo que yo no sé hasta qué punto ustedes conocen, ¿sí? No sé, me gustaría saber si le dieron esto. Yo siempre les pregunto, ¿no? Sí, porque yo sé que viene esto muy, muy flojito de licenciatura. ¿Por qué? Porque yo sé que en circuitos eléctricos en licenciatura no le dieron circuitos eléctricos con ondas no sinusoidales. ¿O me equivoco? ¿Sí lo dieron o no lo dieron? Todos los circuitos eléctricos que dieron, ¿eh? A ver, no los vimos, todo fue senoidal. híjole.
Lo mismo que yo digo todo semestre. Al principio me enojaba un poco, no con ustedes, con ustedes yo no me enojo, sino con el sistema. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no le den, si yo lo estudié hace 40 y pico años cuando estudié ingeniería eléctrica? ¿Sí? Y actualmente esto es más importante todavía, porque cada vez hay más cargas no sinusoidales, hay más cargas no lineales en el sistema eléctrico de potencia. Y por lo tanto la presencia del sistema de ondas no sinusoidales es más importante ahora que cuando yo estudié. No lo hago. ¿Sí? Yo esto lo digo y se lo he dicho a los eléctricos y siempre lo mismo. Esto nadie hace. Siguen dando conversión de energía con máquina de corriente directa, por ejemplo, un semestre completo. Sí. Y los circuitos eléctricos adolecen de varios tópicos que no le dieron. ¿Cómo es posible que yo haya dado casi un semestre de circuitos eléctricos con ondas no sinusoidales cuando yo estudié? ¿Sí? Yo terminé la carrera en 1980. Yo recibí eso. O sea, quiere decir que fue en la década de los 70. ¿Cómo ahora esto no se ve? O sea, ¿cuántos años hace? Hace más de 40 años. ¿Sí? No se ve. Entonces yo les pido que hagan un esfuerzo, siempre les digo así, con esto. ¿Sí? Porque va a haber una cosa, esto, pues yo necesito ese para requisito. Tanto es así que fíjense que este libro de Mohan, eso lo ponen directamente, ni lo hablan. ¿Por qué? Porque es un prerequisito, o sea, y el que hizo el libro, pues dio en los primeros capítulos de un review de cosas que se conocen, pero para que el estudiante sepa lo que es. Entonces, por suerte, aquí viene un resumen bastante bueno. ¿Sí? Miren las ondas, ¿no? Voltaje sinusoidal y corrientes no sinusoidales. Y aquí viene la forma de onda aquí viene Fourier, son forma de onda repetitiva, porque Fourier, esto lo descubrió, lo demostró Fourier en el siglo XVIII, creo que fue, o XIX, no sé, es un matemático francés. Tuvo decenas de años que no se usó para nada, hasta que surgió esto, y esta herramienta tan importante en la ingeniería eléctrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto viene, ¿cómo sería? Aquí viene como una función, ¿cómo se descompone una función no sinusoidal, f en t, en la suma de funciones que son senos y cosenos? ¿Sí? Aquí hay que calcular AH y BH, que son integrales. ¿Sí? Y aquí aparece todo esto, ¿sí? Todo esto, ¿ven? Y aquí viene esto aplicado a la corriente distorsionada. ¿Sí? Y viene una tabla sumamente importante, que es la parte de la simetría en el análisis por Fourier. Cuando hay simetría, ya sea simetría par, even, que quiere decir par, simetría impar, odd, que quiere decir simetría impar, simetría de media onda, simetría par de un cuarto de onda y simetría impar de un cuarto de onda. ¿Qué ocurre con estos valores de AH y BH? ¿Quiénes son estos? Ya dijimos que son los coeficientes de los términos de Fourier. ¿Dónde está? Yo me pasé. Estos términos AH y BH, las simetrías me permiten simplificar y ver cuándo tienen valores cero, ¿sí? ¿De acuerdo? Y me permite simplificar. Por lo tanto, una simetría par es una simetría de coseno y una simetría impar es una simetría de seno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí una señal que estoy poniendo aquí omega t igual a 0, aquí en este punto, como ustedes comprenderán, de acuerdo a mi referencia, o sea, si yo cambio la referencia no pasa nada, yo pongo la referencia convenientemente donde a mí se me antoje y que me sea conveniente desde el punto de vista de simplificar el análisis. O sea, por ejemplo, aquí nosotros como habíamos visto, poníamos la referencia omega t igual a 0 aquí, y por lo tanto el comportamiento es como 0. ¿Sí? Si yo sigo manteniendo mi simetría como si fuera seno, o sea, aquí pongo omega t igual a seno, ¿sí?
pues estas señales son senos sinusoidales. Y por lo tanto, sería simetría de seno. Esto es lo que significa una simetría de seno, que el valor de f menos t es igual al valor del menos f en t. Y eso lo sabemos de los senos, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo tengo una señal seno, todo esto es circuito eléctrico con ondas no sinusoidales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo tengo una señal seno, ¿sí? Fíjense que tengo esto, esto es t y esto es menos t. Por lo tanto, esto sería f en t y esto sería f. No, y cuando venga la trifásica también lo necesito. Ahí tengo que perder como un par de clases mínimo para explicar cosas que se deben saber de circuitos eléctricos. F menos t. ¿Sí? Y fíjense cómo el seno, f en t, es igual a menos f menos t. ¿Qué es esto? O sea, esta es simetría impar, que es o también se le llama simetría de senos. Si la señal tiene simetría de seno, los términos AH son cero. Y los términos AH son los términos de los cosenos. Por lo tanto, no aparecen los términos cosenos. Y en la serie de Fourier aparecerán simplemente los términos de seno. ¿Okay? Señores, esto es sumamente importante en ingeniería eléctrica, no en electrónica de potencia, en teoría de circuitos eléctricos. Se lo van a encontrar en cualquier lado, no en electrónica de potencia. Entonces yo le voy a dar de tarea que me demuestren esto para la semana próxima. Vamos a ponerle fecha viernes de la semana que viene. ¿Por qué? Porque este viernes tenemos otra actividad, ¿no? Sí, y tengo que hacer énfasis en esto porque porque eso es una cosa que no le dieron inconcebiblemente. ¿Sí? No es una cosa que sea de este año. El que yo estoy trabajando aquí está igual. Hace 27, 28 años, voy para 30 años de servicio ya en Policase. ¿Sí? Y lo estoy diciendo, dígame, los eléctricos vienen sin esto. Ah, sí. Por supuesto, desmantelar las cosas que hay ahora en ingeniería eléctrica para poder renovar los circuitos eléctricos como deben ser es difícil, no una cosa que yo no puedo hacer, no está en mis manos, desgraciadamente. Se lo he dicho a todos, y sigue igual, no sé. Pero bueno, entonces yo lo que les pido, por favor, es que esto se lo estudien bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto queda pendiente de tarea. ¿De acuerdo? Le voy a pedir ese esfuerzo extra, porque esto no es electrónica de potencia, esto es circuitos eléctricos, pero yo lo necesito. Y se lo he dicho incluso a Tomás y a ¿cómo se llama? A David Sebastián, oye, no da algo de circuito eléctrico con señales no sinusoidales. No, creo que no, tampoco lo pero bueno, ya me adapté a verlo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué se debe dar en el circuito eléctrico en la maestría? Pues cosas que son fundamentales y que no se dan. Yo se lo he dicho a ellos. Y no lo único, vamos a ir viendo diferentes tópicos cuando salgan a colación de cosas de circuito eléctrico que son básicos y que no lo traen. Ok, bueno, entonces, mire, también pueden usar el libro de Rashid. Voy a abrir el libro de Rashid para ver esto. Incluso el libro de Rashid viene muy bien también. Yo diría que lo vean por los dos lados, porque aquí hay un errorcito en Mohan, creo. A ver, vamos a ver. Electrónica potencia, libro de información adicional. Vamos a abrir la edición 4, la última.
Esto nunca va a caducar, o sea, eso aparece en todas las ediciones de Rashid. ¿Dónde está? Electrónica de potencia, tercera edición. Yo creo que yo la puse aquí. Lipo, Murphy, Power Electronic. Este de Rashid creo que es un handbook, esto no es. Esta es la tercera edición. Creo que aquí no la puse. Déjeme decir, esto sí aparece en la tercera edición, sí aparece en el Dropbox, pero esto yo no estoy en el Dropbox, estoy en un archivo. Yo siempre he puesto esto. Acá. Esta es una revista. Este es el nuevo, ¿no? Aquí está. Aquí está. Vamos a irnos a los apéndices, al final. ¿Sí? Aquí vienen apéndices. Miren, todo esto estas son las señales, identidades trigonométricas que se usan mucho en electrónica potencia. Todo esto es muy útil. Miren dónde apareció. Todo esto es sumamente útil. Miren, esto le va a ser muy útil a ustedes. No solamente en electrónica potencia, miren qué resumen matemático de las cosas más importantes, ¿no? Allá al final de este libro viene. Entonces aquí viene la solución de algunos problemas, ¿sí? Pero vamos a hablar ahora de estos anexos, ¿no? Mira, transformación de coordenadas, vean qué interesante, eso lo añadieron ahora. Y aquí viene análisis de Fourier. ¿Sí? Véanlo por aquí también, señor. Aquí viene muy bien, miren. En la BN y BH, ¿no? BN, AN y BN, ¿ves? Lo que le acabé de hablar, cómo calcular eso mediante integrales. Y aquí viene, esta parte de aquí sí viene muy bien acá, mira. Mejor que aquí, porque aquí creo que viene con un errorcito. Aquí, a ver, aquí dice tangente phi h, y aquí dice phi n, tangente inversa, es lo mismo, pero aquí aparece AN como BN, y aquí aparece menos BH, esto está mal. Yo no sé por qué esta ecuación 327 aquí está mal. Como es correcto, es como viene en el Rashid. BN entre AN entre BN, no así como viene acá. ¿Ve? AN y BN es lo mismo, fíjense que son las mismas. Comparen la ecuación 321 con esta ecuación. Comparen la ecuación 321 con esta ecuación E4. Ven que es la misma, A sub 0 entre 2. Aquí aparece A sub 0 entre 2. ¿Sí? AH por coseno. Aquí aparece AN por coseno. Aquí aparece BH por seno. Aquí aparece BN por seno. Sí, es la misma ecuación. Entonces, lo que me di cuenta que está mal es la ecuación 327. Como debe ser es con la E10. ¿Sí? Señores, estos resúmenes está muy bien por ambos lados. Lo que pasa es que aquí aparece el errorcito que es fundamental a la hora de calcular este ángulo. Por favor, esto, estudienselo bien. Te lo pido. ¿Sí? Aquí aparece en el Mohan, aparece la tabla. Aquí no aparece ninguna tabla. Por eso es bueno que lo vean por los dos lados. ¿Sí? No dejen el Mohan, porque el Mohan tiene esta tabla excelente, que no la tiene el Rashid. Pero el Rashid tiene la ecuación, la 10 la tiene bien y el Mohan tiene un error. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que estudiarse y empiezan a hacer cuando, es para la semana que viene, la descomposición de una señal de onda cuadrada.
¿Qué es lo más fácil que se pueda descomponer? O sea, lo más fácil que se pueda descomponer es la señal. Ah, carajo, ¿dónde está el Mohan? Aquí. ¿Eh? Entonces continuamos. Regreso después de este paréntesis y regreso a lo que estábamos viendo, donde nos habíamos quedado. ¿Sí? Este gap, o sea, este paréntesis fue porque, pues, no me por el problema de esto de que yo le acabo de decir, ¿no? Que vienen con esa laguna, que hay que inmediatamente hay que rellenarla, ¿no? ¿Sí? Y esta es la primera que no voy a mencionar, porque de aquí adelante hay varias más, ¿sí? Una laguna de circuitos eléctricos. El circuito eléctrico es una cosa tan importante. Los mejores profesores deben ser de circuito. Bueno, no los mejores, pero deben ser muy buenos profesores, ¿sí? Porque esa es la base de la ingeniería eléctrica, de ICA, ingeniería en telecomunicaciones, la cual ingeniería en la rama eléctrica que sea, la base son los circuitos eléctricos. Lo que pasa es que los eléctricos recibimos más circuitos eléctricos que cualquier otra especialidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Imagínate recibir un solo circuito eléctrico o dos circuitos eléctricos. ¿Sí? Yo digo, yo no sé si es que uno está con lo que uno vio hace años, porque nosotros lo que ya tenemos, ya somos ya maduros, ya estamos ya entrando en la vejez, pues siempre tendemos a ser un poco conservador en las cosas, ¿no? Pero cuando yo veo cuántos circuitos diste, 2, 3, eso no es suficiente. Y por favor que me demuestren que estoy equivocado. Mínimo 4 o 5 lo normal. ¿Sí? Yo recibí 5 del circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces, y bien dado. No temas que no dio tiempo y no se dieron. Eso está mal. Horrible. Eso es un crimen, vaya, a la formación. ¿Sí? No se dieron. ¿Por qué? Porque no dio tiempo. Estábamos en pandemia, profe. No se dio tiempo a dar el tópico, híjole, entonces estás acabando. ¿Sí? Profesor que te diga eso, híjole. Pero bueno, fue un pequeño desahogo. Siempre se me sale sin quererlo. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Miren, hay una cosa, miren, vamos a ver una cosa que viene aquí a continuación. ¿Sí? Y a ver si me da tiempo, me quedan media hora. ¿Sí? Vamos a definir una serie de cosas. A ver si se me quedó algo. Todo bien, todo esto ya lo dijimos. Todo bien. Bien, voy a definir una serie de cosas, entre ellos el factor de desplazamiento, que es este. El nuevo factor de potencia, cómo va a quedar. ¿Sí? Y concepto de potencia, pero vamos a suponer que la señal de tensión sigue siendo sinusoidal. ¿Sí? O sea, esta señal de tensión de la fuente es sinusoidal. Esto que les voy a definir ahora ya le amplía un poco el horizonte que traen de circuitos eléctricos donde todo es sinusoidal. ¿Sí? Absurdamente no, sí, todo es sinusoidal. ¿Sí? Absurdamente. Eso fue lo que traen de circuitos eléctricos. Y se lo voy a ampliar un poquito más a suponer que la señal de la fuente sigue siendo sinusoidal, pero ahora las corrientes son no sinusoidales. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa si todo es no sinusoidal? Pues eso es lo que pasa siempre, ¿sí? Y no podemos ver el tópico en que todo es no sinusoidal, pero para ello yo les añadí un libro, ¿sí? Que este libro lo tienen también en su, ¿cómo se dice? En su Dropbox. Y es un libro excelente, de un excelente ingeniero científico. Voy a abrirlo, ¿no?
internacionalmente reconocido. Yo lo conocí en un congreso internacional, no me acuerdo en dónde fue. Déjame abrir el libro. Se los puse aquí. Con el permiso de aquí, de Akagi, se llama, es un japonés. Voy a buscarlo. ¿Dónde está? Siempre me pasa lo mismo buscar los libros. Es que les puse Lipo, Murphy, Rashid, Zen, Rashid. Este no. Akagi, mira, aquí está. Este libro yo lo tengo en original. ¿Sí? Dice Teoría de la potencia instantánea. De ahí hablé yo ahorita hace un momento de la potencia instantánea. Esto es un libro completo donde todo esto que se debe ver. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este señor Akagi, yo le digo que lo reconocí en un congreso. Y también está Watanabe, ¿no? Este es otra bestia, ¿no? Internacional. Y este no sé quién es, Mauricio. Esto de Brasil, estos son. Este es japonés, ¿sí? Son brasileños, mira. Pero bueno, aquí el autor principal es Akagi. Estos pueden ser que hayan trabajado con Akagi, ¿no? Pero este libro va a servir de consulta. Porque aquí hablé, esta primera parte de la introducción habla de la importancia de los armónicos, concepto de evolución, conceptos y evolución de la teoría de la potencia eléctrica. ¿Sí? ¿De dónde parte esa teoría? De lo más elemental, que es ondas sinusoidales. ¿Sí? Y esto aquí viene, le va explicando todo este proceso históricamente, cómo se ha. ¿Sí? Aquí está la aplicación de la teoría de P y Q. Esto lo vamos a ver, yo lo doy en la materia que doy en el próximo semestre. ¿Sí? Y algunos colegas míos del departamento también lo ven, por ejemplo, Holguín, el doctor Holguín. ¿Sí? Pero esto en licenciatura para nada se ve. ¿Sí? Se debe empezar a ver ya. ¿Sí? Se debe empezar a ver, por supuesto. Y armónicos de voltaje y sistema de potencia. Imagínate, hasta ahora, aquí vienen, por ejemplo, una tabla de, son estándares, son normas. ¿Cuáles son? Vamos a ver el concepto de THD ahora. THD es un concepto que es el que viene aquí ahora, que no se lo mencioné, se lo debía haber mencionado, es el THD. ¿Sí? THD significa Total Harmonic Distortion. O sea, esto se da en por ciento y te da el porciento de distorsión de una señal de corriente. Por ejemplo, en este caso de corriente, porque la señal de tensión que tenemos de la fuente, estamos suponiendo que no hay distorsión. ¿Sí? Aquí aparece cómo calcular esa distorsión. O sea, el numerador es la distorsión armónica y el denominador es la componente RMS de la componente fundamental, que es sinusoidal completamente. O sea, ¿qué por ciento de distorsión hay de la componente sinusoidal, que es la componente fundamental? O sea, ¿qué quisiéramos nosotros que pasara? Que sencillamente tuviéramos una componente fundamental sinusoidal, o sea, no existiera distorsión. Y por lo tanto, este concepto es el porciento de distorsión que hay de la componente fundamental. ¿Cuánto vale IS? ¿Cuánto vale IS1? Pues ya vimos por acá, que se lo dejé de tarea, calcular IS1, que da 0.9 ID, ¿sí? Esto es lo que iría aquí en el denominador y aquí adentro. Y ese es el valor RMS de la señal no fundamental, no sinusoidal.
me da que hay un 48.43% de distorsión en una señal cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es una distorsión enorme. ¿Sí? Porque aquí vemos que está estipulado, aquí estos son sistemas por encima de 187 kilovoltios y entre 154 y 22 kilovoltios, cuáles son las máximas distorsiones posibles. La máxima es 2.8%. A medida que vamos bajando el voltaje, la tolerancia a la distorsión es mayor. Por ejemplo, aquí que el voltaje es menor, la distorsión es 3.5. ¿Sí? Normalmente nosotros trabajamos que no debe haber una mayor distorsión en nuestro nivel de tensión de mayor de 5 voltios. Perdón, de 5%. ¿Sí? Entonces, imagínense si nosotros estamos inyectando a la red trifásica, a la red de corriente alterna, una corriente con un 48.43% de distorsión. Me dice la norma que eso no lo puedo hacer. O sea, no puedo meterle esta corriente con este grado de distorsión a la red. La norma me dicen que no. ¿Y por qué? Porque eso me va a provocar que por la red fluyan corrientes no sinusoidales que a su vez me van a distorsionar la señal de tensión que estoy suponiendo sinusoidal. Las señales de tensión a la salida de la planta generadora, de la forma que sea, son señales sinusoidales completamente. Sin embargo, si fluyen corrientes no sinusoidales, van a provocar caída de tensión en las impedancias de la línea de transmisión. Van a provocar caída de tensión del orden del armónico de la corriente que lo genera. Y cuando tú llegas a la carga vas a empezar a ver distorsiones, que no puede ser, porque esa distorsión de las tensiones me va a provocar mal funcionamiento de muchísimos aparatos eléctricos. Entre ellos protecciones eléctricas, son muy susceptibles a las distorsiones de las señales. Claro, ya modernamente pues no tanto, ¿no? Habría que preguntarle a los que se dedican a esto, aparte de protecciones, cómo es. Yo me imagino que ya son bastante inmunes a estas distorsiones, ¿no? Pero esto va a provocar mal funcionamiento de muchísimos equipos eléctricos que están diseñados para trabajar con señales sinusoidales. Por ejemplo, en los motores va a provocar pulsaciones en el par, pérdida, etcétera, etcétera. Las señales no sinusoidales. Y si alimenta un motor, ¿no? Con corrientes no sinusoidales, eso va a ser. Si las corrientes del motor son no sinusoidales, bueno, el motor es una carga balanceada, impedancia constante, vamos a decirlo así. Si yo lo alimento, bueno, no tanto, ¿no? Pero si yo lo alimento con señales de tensión sinusoidales, pues las corrientes más o menos son sinusoidales. Pero sin embargo, si las tensiones se distorsionan, pues ya va a empezar a causar problemas en los motores eléctricos. ¿Sí? Y entonces todo esto es un tema. ¿Sí? Todo esto es un tema. Entonces, los conceptos que ustedes vienen de licenciatura, de qué cosa es potencia activa, potencia reactiva, eso es para ondas sinusoidales. Aquí no me sirve. ¿De acuerdo? Claro, si tú estás suponiendo que en alta tensión, si la distorsión es mínima, o sea, va a estar entre 1 o 2%, pues tú puedes considerar que son ondas no sinusoidales. ¿Sí? El problema es cuando vas bajando el voltaje y te metes directamente en una fábrica donde hay cargas no lineales, por ejemplo, electrónica de potencia. Empiezan a fluir corrientes no sinusoidales ahí, se empieza a distorsionar la señal de tensión. Y entonces decir que ahora la potencia es V por I coseno de phi, pues eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, en este libro, el que lo estoy presentando ahora, ¿sí? Te hablan de las señales trifásicas, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos una línea de transmisión que tiene una impedancia. Y si esta corriente IS, que es la que estamos viendo ahora, está distorsionada, la caída de tensión en esta impedancia de la línea va a haber caída de tensión de armónica, debido a armónico, que al superponerse con la señal sinusoidal que se genera en la planta generadora,
se hace una termoeléctrica, una central nuclear, una de ciclo combinado, lo que sea. Las tensiones que van a llegar aquí son no sinusoidales. ¿Sí? Todo esto te lo explica aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren, esto es un filtro con electrónica de potencia para eliminar armónicos. Aquí viene todo esto. Esto es muy interesante, pero lo que me interesa ahora es, aquí viene una explicación de los principios básicos del control del flujo de potencia. Yo sé que ustedes saben de eso, lo vieron en eléctrica, pero acuérdense que lo vieron con ondas sinusoidales. ¿Y qué es lo que viene aquí? Aquí viene un resumen de los conceptos, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? Y ya el siguiente capítulo viene un background, o un review, como quieran decirle, de las definiciones de electrónica de potencia eléctrica, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, si consideramos señales, condiciones sinusoidales, es el concepto que ustedes conocen de circuito eléctrico 1. Aquí sale el concepto de potencia activa, potencia reactiva, ¿sí? ¿De acuerdo? Y la representación fasorial, que solamente para señales sinusoidales. Aquí viene todo esto, ustedes lo deben saber, te puede servir de repaso, ¿sí? Y aquí viene el concepto de potencia compleja, donde aparece ya visto esto como una potencia compleja. Una potencia reactiva es la potencia en el eje imaginario, la potencia activa en el eje real, y esta es la potencia total o aparente. Todo esto con unas sinusoidales, lo pueden ver acá. En un resumen, aquí vienen las definiciones Boudou, no sé cómo se pronuncia eso. Boudou, esto debe ser un francés. ¿Sí? Y esto que está aquí le va a complementar lo que le acabo de mostrar que viene en el Rashid y en el, ¿cómo se dice? Y en el Mohan, ¿sí? Donde miren cómo aparece, cómo calcular el valor de RMS de una señal no sinusoidal y de la corriente de una señal sinusoidal en función de las componentes armónicas. ¿Sí? Aquí aparece la potencia de distorsión, que eso ustedes no lo conocen. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí vienen ejemplos, ¿sí? Esto está muy bueno. ¿Sí? Lo mismo el sistema trifásico. Esto se da en circuitos eléctricos con ondas no sinusoidales. ¿Sí? Me acuerdo todo esto. ¿Sí? Aquí se termina el capítulo. ¿Y qué pasa? Aquí empieza ya la teoría de la potencia instantánea, que es cuando todo es no sinusoidal. ¿Sí? Cuando todo es no sinusoidal. Aquí te da una explicación histórica de cómo lo anterior falla cuando tenemos señales no sinusoidales. ¿Sí? Que es la teoría PIQ, la teoría que ellos... Sí, aquí viene un background histórico, ¿sí? Desde los años, hace años, de cómo se ha ido comportando esto, el desarrollo de toda esta teoría. Transformación de Clark y transformación de Park. Sí, eso yo lo doy también en la próxima materia. Bueno, todo esto, señores, sí, como ustedes comprenderán, esto es un tópico que es continuar con lo que ustedes saben. Sí, que es lo que les falta, ¿no? O sea, esto les va a ayudar mucho. Es un libro que tienen ahí, yo lo tengo, es un libro como para leérselo completo y estudiárselo completo. Entonces, vamos a ver ahora, lo más sencillo es que todavía la distorsión de la tensión sigue siendo sinusoidal y lo que vamos a considerar solamente que está distorsionada la corriente. ¿Sí? Cuando las dos cosas estén distorsionadas, pues teoría de la potencia instantánea del libro este que le di. ¿Sí? Y esto es ingeniería eléctrica moderna, no es otra cosa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es ingeniería eléctrica moderna. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿todo bien hasta aquí? Bueno, vamos, que le voy a definir qué cosa es factor de desplazamiento, que usamos muchísimo. El nuevo factor de potencia, ¿cómo se define cuando supongo que la corriente es distorsionada? Ya el nuevo factor de potencia no es el coseno, sino que hay que ver que esta ecuación va a variar. ¿Sí?
y el concepto de potencia de distorsión, potencia, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a definir estos coeficientes de factor de desplazamiento, factor de potencia, ¿sí? Y antes de terminar la clase, espero poderlo definir para continuarlo el próximo jueves, ¿sí? Y para ello les voy a abrir otro libro, ¿no? Acuérdense que estamos en la carpeta esta electrónica potencia que tiene en Dropbox. Me meto aquí en libro de información adicional y busco este libro que está, el último que está abajo. Y lo voy a abrir. No, de hecho, yo tengo abierto. Aquí está. ¿Sí? Este libro se llama, ¿qué página es esto? La 108. Este es un libro que yo uso mucho, que se llama Potencia Power Electronic, pero ya un enfoque moderno, y accionamiento de máquinas de corriente alterna. ¿Sí? Es el libro de Bose. ¿Sí? Este es un señor que trabaja en la Universidad de Tennessee, creo. Aquí está, sí, Tennessee. ¿Sí? Es un viejito todavía, está muy viejito, ya es de origen no indio, sino ahí se me fue la mente ahora el país Bangladesh, creo. ¿Sí? Yo tengo una foto con él, lo conocí también personalmente, por ahí la tengo. ¿Sí? Después se la enseño. ¿Sí? Él vino aquí a Puebla a un congreso y lo conocí. ¿Sí? Bueno, vamos a ir aquí ustedes pueden, yo hago así y busco la tabla de contenido y voy al capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 3 es otro libro de consulta donde viene diodo y convertidores controlados por fase. Lo que estamos viendo. ¿Sí? Venimos acá. Voy a buscarle en la página 108, ¿no? Esta. ¿Ve? La página 108. ¿Ve? Habíamos dicho. Y aquí viene definido estos factores. Aquí viene definido, pero me gusta cómo lo define Bose. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el factor de distorsión, que tiene un valor de 0,9 para una señal de onda cuadrada, que es este valor 0,9, y es este cociente. Pero aquí en el libro de Mohan no le llaman a esto factor de distorsión, como lo llama aquí Bose. Después viene lo que se llama factor de potencia de desplazamiento, o factor de desplazamiento, DPF, eso sí viene aquí, DPF, pero lo definen así, ¿sí? Y después viene lo que es el concepto de factor de potencia, cuando tenemos corrientes no sinusoidales y señal de voltaje de presión de la fuente sinusoidal. ¿Sí? Así se define y sería el producto del factor de desplazamiento y el factor de forma. No, factor de distorsión. ¿Ve? El producto de estos dos factores es lo que se conoce como factor de potencia. Este PF, que es este, viene aquí como factor de distorsión, que es este, pero a este cociente no le llaman nada, en Bose no le llaman de ninguna forma, y es lo que se conoce como factor de distorsión. ¿Sí? Entonces yo quería mostrarle cómo se define esto. Por ejemplo, aquí el factor de distorsión se define como el cociente entre la corriente fundamental, el valor RMS, y el valor de la corriente total, valor RMS. ¿Qué cosa es corriente total y qué cosa es corriente fundamental? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay que ir a la descomposición de Fourier. La corriente total es esta,
donde está, es la suma total de todos los armónicos que son infinitos. Esta corriente y ese total es esta corriente no sinusoidal y es. ¿Sí? Esta es la corriente total. Y la componente fundamental o componente de primer armónico, ¿sí? Los armónicos son en la señal en que se descompone por la serie Fourier la señal no sinusoidal. La componente fundamental es la componente de primer armónico, donde la frecuencia de ese armónico es la misma frecuencia de la componente total. Sin embargo, el tercer armónico, por ejemplo, ya la frecuencia es el triple. El quinto armónico es el quíntuple, tiene una frecuencia que es el quíntuple, y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense lo que esto significa. Esta corriente no sinusoidal, que es una señal cuadrada, si yo sumo infinita, hago una suma infinita de señales sinusoidales, Fourier demostró que yo puedo tener cualquier señal no sinusoidal como una suma infinita de senos y cosenos, yo les decía. Por lo tanto, cuando tú sumes todos estos senos que tienen frecuencias diferentes, ¿sí? Van a obtener la señal total no sinusoidal. Eso fue lo que demostró Fourier. Creo que fue en el siglo XVIII. ¿Sí? Lo demostró matemáticamente. No, en aquel entonces ni hablar de ingeniería eléctrica, como se ve hoy, ¿no? Pero esto es una herramienta que él propuso, que una señal no sinusoidal se puede componer en una serie infinita, una suma infinita. Esto no es una serie, ¿eh? Esto es una suma infinita de términos senos y cosenos. La serie es coma, no se puede poner signos de suma, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se define factor de distorsión? Pues como el cociente entre este y esto. ¿Cuánto vale la componente fundamental? Y S1, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Y S1, que dijimos que para la onda cuadrada es 0.9 ID, donde ID es el valor de la fuente de corriente. ¿Sí? Esto me lo van a hallar ustedes, se lo van a demostrar, lo van a calcular. Y este IS1 es el que se pone aquí, ¿sí? Que sería 2 sobre pi por raíz de 2. ¿Sí? Está por ID, ¿no? Que es 0.9. 2 sobre pi. Bueno, estas cosas de aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, y esto que está acá abajo, ¿sí? Es la corriente total. Que el valor RMS de la corriente total es la raíz cuadrada de la sumatoria infinita de los valores RMS al cuadrado de cada armónico. Aquí lo pueden ver. Aquí hay un pequeño error, porque aquí dice IS1, entonces este 1 hay que quitarlo, ¿no? Sí, porque lo puso aparte, que esta sería la componente fundamental. Aquí sería N desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Aquí hay un error, este 1 debe quitarse. Y esto que está aquí, lo pueden ver en lo que yo les mandé a estudiar del capítulo 3 de Mohan, ¿no? Y lo pueden ver incluso aquí, por ejemplo, aquí en el... Aquí aparece, a ver dónde está. No lo veo, pero aquí sí aparece. En el Akagi. Déjame buscarlo. Bien, aquí está. La corriente. La corriente total. ¿A qué es igual? A la raíz cuadrada de la suma infinita. Aquí va desde 1 porque no puso la componente fundamental como aquí, que la puso aparte,
Aquí va desde n igual a 1 hasta infinito y n al cuadrado. Miren, es lo mismo esto que aparece acá. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale IS1? Vamos a hacerlo, ¿eh? Y con esto terminamos. Sí, esto es tiempo que tengo que dedicarle a esto porque no se vio. Esto es típico, esto es tópico de circuitos eléctricos. No sé si ok. ¿Cuánto vale IS1? Lo sabemos, vamos a ponerlo, vamos a buscarlo aquí. Que es lo que me van ustedes a... Es 2 sobre pi. Aquí lo pueden ver, la ecuación 612. Es 2 sobre pi raíz de 2 y d. ¿Sí? Esto es IS1. Ya lo escribí. ¿Sí? Es lo que iría el valor RMS de la componente de la corriente fundamental. Este es el valor RMS de la corriente fundamental. ¿Qué me falta ahora? El valor RMS de la corriente total. Pero ¿cómo es la corriente total? No sinusoidal. Vamos a suponer que tiene, por mi conveniencia, tiene simetría de seno. Por lo tanto, la descomposición es de senos. O si quiere, aquí puedo poner periodo, ¿no? Tiempo. Esta sería la corriente IS, ¿no? Tiene simetría de seno. Por lo tanto, la descomposición es seno, como ya vimos, ¿no? Pero aquí necesito el valor RMS de la corriente total. Pero para ese valor RMS yo tengo que sacar la raíz cuadrada de una suma infinita de términos. Y por lo tanto eso no puedo hacerlo. Entonces yo voy a calcular el valor RMS de esta señal, que es la corriente total. ¿Cómo se define? Pues ustedes saben que es así. ¿Sí? Aquí voy a poner periodo sobre 2. ¿Sí? Acuérdense que el valor RMS, bueno, vamos a ponerlo aquí, corriente IS en el tiempo al cuadrado por dt. ¿Sí? ¿Cómo yo hago esto? Pues yo digo, bueno, esta corriente IS, como está al cuadrado, yo voy a integrar solamente un semiperíodo, porque el siguiente semiperíodo no es necesario, porque como está al cuadrado, yo nada más tengo necesidad de integrar en un solo periodo, y voy a poner aquí que en un periodo voy a multiplicar por 2, ¿sí? Y voy a plantear la integral definida desde 0 hasta la mitad del periodo. ¿Y cuánto vale la corriente esta? Pues esto vale el valor de la fuente de corriente ID. ¿Sí? Esto vale ID al cuadrado por dt. ¿Sí? Entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 sobre t. Me queda, esto sale, me queda ID al cuadrado. Ok, me queda ID al cuadrado y la integral está, como ustedes comprenderán, da t sobre 2 por t. ¿Sí? Esto se me cancela con esto. No, esto sería, ¿sí? Se me cancela con esto y esto me queda igual a ID. ¿Cuánto es el valor RMS de esta señal cuadrada? ID. ¿Sí? Pues, aquí lo tiene, ¿no? ¿Cuánto vale el valor RMS de la señal cuadrada? Es ID.
Por supuesto, el libro no te lo hace. Pero entiende que está leyendo esto sabe de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuánto sería el valor de F? ¿Cuánto sería el valor de F? Pues sería este de aquí, que sería 2 sobre pi, raíz de 2 por ID, entre ID, que es el valor RMS de la IS. Esto es IS, ¿no? El valor RMS de la IS. Lo ponemos en el denominador y se me cancela esto y me queda 2 raíz de 2 sobre pi, que es esto que ven aquí. Que eso es igual a 0.9. Y este es el factor de distorsión. Ya terminamos, ¿eh? Si fueran señales sinusoidales, para una señal sinusoidal, el valor de F es 1. ¿Por qué? Porque como no hay distorsión, el valor RMS de la componente fundamental es el propio valor RMS de la corriente total. Esto vale 1. Por lo tanto, cuando hay señales sinusoidales, este valor vale 1, y cuando hay distorsión vale un valor menor que 1. ¿Cuánto nos da aquí? 0.9. Mírenlo acá. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Señores, todo esto es muy importante. Estas son cosas que ustedes no vieron y que debieron haber visto. Porque esto es teoría general de circuitos eléctricos y que es aplicable a la ingeniería eléctrica, no electrónica potencia de la ingeniería eléctrica. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya terminamos. ¿Todo bien? A ver, quisiera... Ashlyn, ¿qué le pasó a Ashlyn que no está? A ver, ¿me pueden poner su cámara, por favor? Gracias. Me falta Octavio, está aquí. ¿Qué le pasa a Ashlyn, sabe? ¿Se salió? ¿Se perdió todo esto? Por favor, Alan, le dices que me vea después, que me mande un mensaje para que me diga qué fue lo que le pasó. ¿Se perdió todo esto? No, no me di cuenta, la verdad. No, me di cuenta ahora. Yo tampoco. Sí, o sea, no lo digo por nada, sino lo digo porque se perdió todo esto. Bueno, señores, entonces nos vemos el jueves. El jueves tenemos clase a la 1. ¿Sí? Si les gusta dar clase en la mañana y quieren, podemos ver eso, ¿no? Pero tendríamos pasando a las 7. A mí me conviene más a la 1, aunque no me gusta tanto el horario, porque tengo cosas temprano en la mañana que yo tengo que hacer. Pero si en caso necesario lo puedo cambiar. No veo qué hago. Bueno, señores, nos vemos el jueves. Por favor, esto, repito, es muy importante. Yo les puse materiales ahí para que vean esto, ¿no? Yo sé que ustedes tienen muchas cosas con otras materias, muchas cosas que hacer, pero busquen el momento para revisar todo esto. Bueno, nos vemos el jueves a la 1. Que estén bien. Gracias, doctor, igual. Claro, doctor.